esta ceremonia de ordenación. Y es, hermano, ¿estás listo? Es la interrogación. Es una parte muy fuerte. Agradezco entonces también a su pastor, hermano Enoch Gutiérrez López, la invitación para poder participar en esta ceremonia, lo cual es un gran privilegio. Pues iniciaremos entonces la interrogación. Realmente no será para saber qué tanto sabe, sino qué es lo que cree, aunque yo creo que ya cada uno de los miembros de la Iglesia Betel aquí presentes ya saben lo que creemos. Seguiremos adelante esta interrogación. Primeramente, hermano, quisiéramos escuchar tu testimonio de salvación. Yo conocí al Señor, lo acepté en mi corazón como Salvador a la edad de 7 años. Mi mamá en la oficina de la Casa Pastoral de Celaya, Guanajuato, después de una pregunta que yo le hice sobre cómo podía, perdón, pero me emocioné. ¿Cómo podía llegar a ser salvo? Ella me mostró con el libro Sin Palabras, ese libro de Dolores. Amén. Amén. ¿Cómo podía llegar a ser salvo? Y ese día, esa tarde, lo acepté a Cristo en mi corazón. Y sé, por lo que la Biblia le enseña, que seré salvo para siempre. Amén. Porque puse mi fe, mi confianza en lo que Cristo hizo por mí. Así fue como conocí al Señor a esa edad. A grandes rasgos, puedes decirnos, hermano, cómo fue tu llamamiento para servir al Señor. En un campamento a la edad de 15 años en Broken, se llamaba el campamento Broken Arrow, en Arizona, tomé la decisión de consagrar mi vida al Señor. Un misionero apellidado Alexander habló conmigo, me aconsejó. Y ahí fue donde el Señor sembró en mi corazón la semilla del llamamiento. Consagré mi vida al Señor, a lo cual sucedieron otras consagraciones continuas, necesarias, que el Señor estaba tratando conmigo. Quería yo estar seguro de que Dios me quería al ministerio y no era algo que yo estaba, un ejemplo que solamente estaba siguiendo de mi padre por la influencia de él. Lo pensé muy bien para dar un paso en falso, hasta que no sintiera de Dios el llamamiento. Dios me llamó a un servicio en la iglesia al ver la necesidad por la juventud a los 18 años, pero fue después, ¿verdad? A los 26, 27 años que trabajando secularmente, el Señor puso en mi corazón la carga de servir, el amor por las almas, la necesidad, el llamamiento de no sentirme satisfecho si no estaba yo sirviendo al Señor de tiempo completo. Decidí entregarle mi vida al Señor completamente, darle mi vida diciéndole: Señor, haz conmigo lo que quieras, sea lo que voy a entrar, sea por el costo del ministerio, porque lo he visto en la vida de mi padre, pero creo que es un llamamiento personal que Dios me dio, y gracias al consejo de mis padres y de otros pastores pude tomar una decisión firme, y estoy convencido de que es aquí donde Dios quiere y aquí es donde mi vida encuentra Dios. Amén. 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 Pues, hermano, puedes decirnos ahora qué es lo que crees acerca de Dios. Primero, creo que Dios existe. Creo que es algo que no nos trata de comprobar, sino lo afirma. Creo que Dios es espíritu,
como lo dice Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Creo que Dios es luz. En primera de Juan me dice la palabra de Dios. Ese es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Primera de Juan 1:5. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. En Timoteo también me dice la palabra de Dios que el Señor dice, 1 Timoteo 6:15, de 6:16, dice: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Dios entonces es espíritu, sin embargo es una persona. Al ser una persona, posee las cualidades de la personalidad. Dios tiene voluntad. Dice Efesios capítulo 1 que Él nos escogió según el puro afecto de su voluntad. Efesios 1:5. Dios tiene intelecto, tiene una mente. Primera los Corintios 2, versículo 16 dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Tiene una mente, tiene conciencia de sí mismo, tiene determinación propia. Por eso es una persona, aunque no es corpóreo como nosotros, es espíritu, pero es una personalidad. Creo que Dios es uno. Dios es uno y se manifiesta en tres personas. Creo en el Dios trino. La primera declaración de la Trinidad la encontramos en Génesis 1:26, cuando el Señor dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Más adelante vemos que el Señor dice que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Y más adelante en Génesis, cuando habla de Babel, dice: descendamos y confundamos su lengua, en Génesis 11:7. Y en Isaías vemos a la Trinidad de una forma, en todos estos versículos, en el Antiguo Testamento, implícitamente se nos dice que hay una Trinidad. La palabra Dios en Génesis es Elohim, que esa palabra habla de una pluralidad de personas en la unidad. Pero el versículo clave es Deuteronomio 6. Deuteronomio 6 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y la palabra que se usa en el hebreo, uno ahí, es Ejad, y que es usada en otras porciones de la Biblia para manifestar la pluralidad de cosas en la unidad, como un rebaño, como un racimo. Creo que hay pruebas en la palabra de Dios que nos dicen en el Antiguo Testamento que la Trinidad existe, que Dios es uno, pero se manifiesta en tres personas. Pero también lo tenemos en el Nuevo Testamento, primero que nada, en el bautismo de Jesús. En Mateo 3, donde dice que se manifestó el Espíritu Santo en forma de paloma, Jesús estaba siendo bautizado y una voz de los cielos dice: este es su Hijo amado. También en la fórmula bautismal, en Mateo 28, nos enseña que debemos bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, hermano. ¿Qué quieres acerca de Jesucristo? Jesucristo. Primero, creo que Jesucristo es Dios. La palabra de Dios afirma que Jesucristo es Dios. Juan 1:1 nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Pero también Romanos 9 nos dice de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Y también primera de Juan 5, en el último versículo de primera de Juan, nos dice lo siguiente: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Pero no solamente creo que Cristo es Dios porque estos versículos lo dicen, sino porque Él tiene las credenciales de Dios.
Él es omnipotente, dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él es eterno. En Juan 8:58 él dijo antes que Abraham fuese, yo soy. Y en Hebreos 13 nos dice también que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Es omnisciente. En Juan 2:25 nos dice que no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre. Y también es omnipresente porque Él dice, donde están los dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Aparte de eso, tiene control absoluto sobre la naturaleza. Calmó el mar, sanó enfermedades no susceptibles de curación psicosomática, que solamente Dios podía sanar, como por ejemplo la lepra. Tuvo poder sobre los demonios, tiene poder sobre los demonios, y esas son pruebas de su deidad. ¿Es Jesucristo todo un hombre o solo tuvo una semejanza de hombre? Fue hombre verdaderamente, 100% hombre. Y 100% Dios, lo que se le conoce como el carácter hipostático de Cristo, la conjunción de dos naturalezas completas en una sola persona, cuyo único caso en la historia es el Señor Jesucristo. En 1 Timoteo 2 nos dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. También como hombre Jesucristo se cansó. Lo vemos en Juan 4 cuando llegó al pozo de Sicar cansado. Lloró al frente de la tumba de su amigo Lázaro. También se durmió cuando estaba en la tempestad, estuvo sujeto a las flaquezas humanas. También nació de mujer, como dice Gálatas 4:4, que fue nacido de mujer y nacido bajo la ley, nació de mujer y estuvo sujeto a esas flaquezas humanas. En cuanto al nacimiento original, ¿qué crees? Que Jesucristo nació de una virgen sin intervención de hombre, como nos lo enseña Lucas. Cuando María pregunta, ¿cómo será esto? El ángel le responde en Lucas 1, le dice, el Espíritu Santo, Lucas 1:35, vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Muy bien, hermano. Nació sin pecado. ¿Qué crees acerca del Espíritu Santo? Creo que el Espíritu Santo, primero, es una persona. No es una fuerza, ni es una energía como algunas sectas lo enseñan. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. ¿Por qué? Según Juan 16:8 dice que convence, y una fuerza no puede convencer. Juan 16:13 nos enseña también que guía a toda la verdad y una fuerza no lo puede hacer, que glorifica al Señor Jesucristo. En Hechos 5 vemos que se le puede mentir, ¿sí? Que por lo que intentó hacer Ananías y Zafira, pero como es Dios, no se le puede mentir, pero se le puede mentir en el sentido de que se le intente mentir porque es una persona. ¿Cuál es su obra en cuanto a la humanidad? En cuanto a la humanidad, como lo dice Juan 16, es cuando Él venga, 16:8, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, y también su ministerio restrictivo de detener la manifestación del anticristo y el avance de la maldad, como lo enseña también 2 Tesalonicenses. Muy bien, hermano. ¿Qué crees acerca de las Sagradas Escrituras? Creo que las Sagradas Escrituras vienen de Dios. Fueron totalmente inspiradas por Él. 2 Timoteo 3:16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y 2 de Pedro 1:21 dice que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hay algunas personas en nuestro tiempo que piensan que hubo algo que no fue incluido en la Biblia, pero que ciertos hombres han recibido esa especie de postdata que no fue incluido en la Biblia, que la Biblia fue la revelación completa.
Yo creo que la Biblia es la revelación completa y final de Dios. Este libro está sellado en Apocalipsis, nos dice que nadie debe añadir a las palabras de este libro, y si alguien lo hace, dice Dios traerá las plagas que están escritas en este libro, Apocalipsis 22, 18. La revelación de Dios completa es esta. Dios se reveló al hombre a través de 3 fuentes: la creación, Jesucristo y la Biblia. De las 3, la palabra de Dios es la más completa y es la revelación única de Dios. Ya no necesitamos más revelación de Dios. Todo lo que el hombre necesita saber de Dios está aquí en su palabra, porque fue inspirada divinamente. Amén. Hermano, quisiera escuchar también qué crees acerca de Satanás. ¿Es real? Satanás ¿O es un personaje ficticio? No, Satanás es real. Es una persona. Hizo su aparición en Génesis 3 cuando desgraciadamente engañó a Eva, y a Adán también después, por lo que Eva le compartió del fruto. Vemos en Ezequiel 28 su origen y sus características malévolas. Fue originalmente un ángel que Dios creó con un propósito específico. Sin embargo, dice aquí, Ezequiel 28:13, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda tierra preciosa era tu vestidura. Dice, tú querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y en Isaías 14 también nos habla de cómo fue que por su orgullo, porque su corazón se enalteció, él cayó. ¿Cómo caíste? Y Dios lo echó del cielo, oh lucero, hijo de la muerte. Mis disculpas para los miembros del concilio, estoy emocionado de la manera que está contestando a nuestra hermano. Y esto me hizo momentáneamente, pero ¿hay alguna pregunta que quisieran hacer a nuestro hermano? Parece que está contestando bien, ¿no? Él está contestando perfectamente. Bueno, ¿cuál es su propósito? La obra de Satanás. La obra de Satanás es primero estorbar a la obra de Dios. Pablo dijo una vez que Satanás nos había estorbado y que él maquinaba, ¿verdad?, para estorbar a la obra de Dios. También otro de sus propósitos es promover la maldad en el mundo. Él es el promotor de la maldad, él es el amo de la mentira, él es el tentador, su nombre es tentador. También otro de sus nombres es destructor, destruye. Dice en Juan 10 que el ladrón viene, ¿verdad?, para matar, hurtar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y tengan vida en abundancia. Amén. ¿Qué crees, hermano, acerca del hombre? Del hombre. El hombre originalmente, fue creado por Dios. No es producto de ninguna evolución. Jesucristo mismo afirmó en Mateo que el hombre fue creado por Dios. Mateo 19 dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Jesucristo mismo dice que la creación se efectuó, él lo avala. Aparte de que Génesis lo enseña, el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, por el pecado del hombre, que el hombre decidió pecar porque tiene libre albedrío, el hombre cayó trayendo las consecuencias de Génesis 3 sobre toda la humanidad, los sufrimientos y tantas cosas que nosotros estamos experimentando en un mundo caído. Por lo tanto, el hombre necesita salvación, está perdido, necesita ser hallado, es un ciego que necesita luz, es un esclavo que necesita la libertad del Señor. Hermano miembro del concilio, hay una pregunta respecto a el hombre. Insistimos que está respondiendo aquí el hermano Francisco que Nada más si nos pueden hablar un poco más sobre lo que significa la imagen y semejanza de la creación del hombre para con Dios. Bueno, ¿en qué consiste
la imagen y semejanza con la cual fue creado Adán originalmente. Esa imagen y semejanza es moral, es intelectual. El hombre fue creado como una persona, porque Dios es una persona. El hombre también sabe lo que es el bien y el mal. Esa imagen y semejanza de Dios antes de que el hombre cayera era perfecta, pero el pecado la degradó. Muy bien. Así como el hombre, una parte de esa semejanza es que Dios es trino y el hombre es tripartito, aunque es algo que difiere enormidad, pero es una semejanza. Aparte de sufrir la pérdida de la comunión con Dios, ¿qué otra pérdida sufrió Adán una vez que pecó? También empezó a morir. Adán empezó a morir, perdió su comunión con Dios, perdió el derecho a estar con Dios, estuvo separado de Dios por su pecado y físicamente comenzó a morir y también murió espiritualmente. Así es. De ahí entonces nos hicimos otra pregunta: ¿cómo puede el hombre llegar a recuperar, cómo puede el ser humano recuperar aquella imagen y semejanza con la cual fue creado originalmente? Dice Efesios 2: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Luego dice el 4: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Es por medio de la salvación, por medio de la regeneración que el Señor, el Espíritu Santo produce, que esa nueva naturaleza es implantada, esa naturaleza que perdió el hombre y con la cual ahora se puede comunicar con Dios. Amén. Hermanos míos, les concedo una pregunta respecto a esta misma doctrina. Nada más, hermano, en cuanto a la salvación, ¿el hombre puede perder su salvación? No, porque la salvación es eterna. Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y que el que me envió tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La salvación es eterna porque depende de Dios y no de nosotros. Él fue el que prometió darla. ¿Cómo clasifica Dios a la humanidad en general? ¿Cómo la clasifica? Sí. ¿Qué clases de población hay en el mundo? Gente salva, gente que es creyente, que ha sido regenerada por el Señor, y gente no creyente. Amén. En cuanto a la salvación, hermano, ¿qué crees en cuanto a la justificación? Creo que la justificación es el acto judicial de Dios por el cual los que ponen su confianza en Cristo son vistos como inocentes, aunque no lo son por medio del sacrificio de Cristo, son declarados justos. Dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y segunda a los Corintios 5:21 dice que al que nos conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hermano, ¿qué crees en cuanto a la regeneración? La regeneración, que es la obra del Espíritu Santo en el momento de que alguien acepta a Cristo, en el cual nos es comunicada en ese momento una naturaleza, la naturaleza divina.
Dice en Pedro, segunda de Pedro, como todas las cosas, dice 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a seis participantes de la naturaleza divina. Y también, según a los Corintios 5:17, de modo que de alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y Juan 3:3 dice que él habla del nuevo nacimiento. Amén. Hermano mío, ¿le consigo alguna pregunta respecto a la que van conjuntamente con la salvación? Hermano, pues espero que no me salga de lo que dijimos, ¿verdad? Pero sí me gustaría tu opinión acerca de si un cristiano puede ser poseído por el demonio. Yo creo que un cristiano no puede ser poseído por el diablo porque el Espíritu Santo habita en él. No pueden habitar dos personas. Es completamente, no puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. Amén. Pasamos a otra doctrina. Aparte de que el cristiano le pertenece a Dios, que hemos sido sellados. Hermano Elías. Perdón, hermano. Quisiera que nos hablaras de la adopción, por favor. La adopción. La adopción es el acto por el cual el Señor nos cambia nuestra afiliación y siendo antes sus enemigos, esa es la reconciliación. Somos ahora sus hijos, según Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestades derechos, hijos de Dios. Y también Gálatas 4:4 dice, para que redimiese los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros padres a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Así que por medio de la adopción llegamos a ser hijos de Dios. Hermano, ¿qué crees respecto al arrepentimiento? El arrepentimiento es un cambio de mente tocante al pecado. El arrepentimiento es dar la espalda completamente al pecado. Para que haya salvación necesita haber arrepentimiento. Y el arrepentimiento también es un don de Dios. Es algo que Dios obra por medio del Espíritu Santo en el corazón. Dice 2 Timoteo 2:25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y uno de los mejores versículos que yo encuentro en cuanto al arrepentimiento está en Isaías 55, donde dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová. Ese es arrepentimiento. Muy bien, hay otra doctrina que va paralela al arrepentimiento y es la fe. ¿Qué crees respecto a la fe? Como dice Hebreos 11:1, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que se ve. La fe es confianza, es creer, confianza en el testimonio que tenemos, en la palabra de Dios y en lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Y tiene tres partes. Para que alguien pueda ejercer fe, primero tiene que conocer, tiene que haber conocimiento de esa verdad. Después debe haber un asentimiento, es estar de acuerdo completamente con esa verdad. Y después viene la apropiación. Cuando esas tres cosas se dan, está la persona ejerciendo la verdad. Hermano, en cuanto a la santificación. La santificación es el acto por el cual cuando somos salvos, el Señor nos aparta para sí, nos separa del mundo y del pecado y nos aparta para Él y para su servicio. Y esa se verifica en el momento de que aceptamos a Cristo como Salvador. Pero tiene tres fases. Dice primero a los Corintios, capítulo 1, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Aquí podemos encontrar las primeras dos. La santificación es instantánea cuando aceptamos a Cristo, somos santificados, separados, apartados por Él. Pero también hay otra santificación que es la progresiva, somos llamados a ser santos. Y dice 2 Corintios 7:1 que debemos nosotros
perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Y la tercera, la santificación total y completa cuando seamos librados. Ya fuimos librados del poder del pecado por la santificación instantánea. Estamos siendo santificados y librados de la influencia del pecado por la santificación progresiva en el andar y la obediencia cristiana en esta vida. Y un día seremos librados de la presencia del pecado cuando estemos en su presencia. Amén. Seremos semejantes a él. Bueno, ya no hay ninguna otra pregunta en cuanto a las doctrinas conjuntamente de la salvación. Sí. Bien, hermanos, dos preguntas acerca de la salvación. Has hablado de algunos términos que tienen que ver con la salvación. A mí me gustaría que pudieras definirnos lo que entiendes por redención y qué oportunidad hay de ser salvos de la gente después de la muerte. La redención es la compra. La redención es redimir, es comprar mediante el pago de un precio. Y la redención se efectuó cuando aceptamos a Cristo con su sangre derramada en la cruz. Él pagó el precio a Dios que nosotros que se tenía que pagar porque éramos esclavos del pecado. Así que el Señor con su sangre preciosa pagó ese precio, y cuando ponemos nuestra fe en el Señor somos redimidos, somos comprados. Esa es la redención. Dice Romanos 3:24 que somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y Hebreos también, Hebreos 2, donde nos habla también de esto, dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Gracias a la redención, el Señor nos compra, nos saca del mercado de esclavos y nos libera para que nosotros le sirvamos. Somos libres. Y la otra pregunta, dice Hebreos 9:27, que de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No hay esperanza de salvación después de la muerte, solo hay juicio. Hermano, si cada persona de la población mundial reflexionara sobre su estado grave en el que se encuentra delante de Dios, si aceptara a Jesucristo, ¿alcanzaría salvación? Si cada persona cree y ejerce y ejerciera su fe, se arrepintiera de sus pecados y ejerciera fe en el Señor y pusiera su confianza en el Señor, cualquier persona, todo aquel, dice la Biblia, puede ser salvo. Sí, Amén. Amén. ¿No hay alguna otra pregunta, hermanos? Perdón, ¿podrías hablarnos acerca de la predestinación y de la elección, por favor? Dice: porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. La predestinación y la elección se basan en la presencia de Dios, el previo conocimiento de Dios. Dios no destinó a nadie a perderse. Sin embargo, Dios, si lo quisiéramos decir así, no puede evitar saber desde el principio quiénes iban a ser salvos y quiénes no. Él quiere que todos los hombres sean salvos. Dice 1 Timoteo 2:4, que Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento. Sin embargo, al tener Él en su omnisciencia y en su presencia, su previo conocimiento de quiénes iban a ser salvos, Él nos puede entonces decirnos y llamarnos elegidos, porque Él sabe que nosotros íbamos a venir a sus pies cuando le aceptamos como Salvador por su previo conocimiento. Amén. Pasamos ahora a la doctrina. ¿Qué crees en cuanto a la iglesia? Hay otra pregunta. ¿Salvación? ¿Sí? ¿La puedo hacer, Florian? Adelante. En
No, la pregunta es si tú crees que toda la Biblia habla acerca de esa doctrina de la salvación, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Y si es así, pues que tú nos des ejemplos de en qué pasajes, narraciones o en qué aspectos en el Antiguo Testamento se ve la doctrina de la salvación a través de Cristo, los tipos bíblicos que hayan, si los hay, y qué es lo que tú crees que es. Toda la Biblia habla de la salvación. La Biblia fue escrita para eso. Dice la Biblia que, dice en 1 de Juan, que estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Vemos cómo el Señor en su obra redentora, desde el principio estableció una forma en la cual el hombre podía acercarse de Él por medio de sacrificios. Él proveyó salvación cuando el hombre, y oportunidad cuando el hombre iba a ser juzgado. En el caso del diluvio, cómo es que Dios manda el arca, ¿verdad? Y a Noé, pregonero de justicia, y entonces todo aquel que pudiera entrar en el arca y podía ser podía salvar su vida. Ese es un tipo del Señor. Y vemos también el tipo del Señor Jesucristo en todo el sistema levítico de los sacrificios. Cómo es que cada una de las cosas que se hacían en el tabernáculo, cada uno de los colores incluso de los sacrificios y la forma en la que se hacían, todo apuntaba y prefiguraba al Señor Jesucristo y a la obra redentora. De hecho, el Nuevo Testamento en Gálatas y en otras epístolas toma y habla de que todo aquello era sombra, figura de lo que había de venir, y lo que vino es Cristo y la consumación del plan del Señor, por aquella promesa que Dios le hizo a Eva al principio, que la simiente, ¿verdad?, la simiente de la mujer iba a pisar a la cabeza de la serpiente. Esa es la promesa inicial de salvación para el hombre, y la vemos reflejada también al Dios a liberar a su pueblo y al proveerles ese refugio y ese refrigerio en medio de todo lo que... Y, por ejemplo, en el juicio que iba a venir sobre Sodoma y Gomorra, el Señor sacó a aquellos que eran creyentes verdaderos, ¿verdad? Salieron, y vemos otras porciones en el Antiguo Testamento que nos señalan y que nos apuntan a la obra redentora del Señor Jesucristo. Tengo dos preguntas, hermano, relacionadas. En cuanto a las personas que nunca escuchan de Cristo, ¿cuál es su destino? Y en cuanto a los bebés, que tampoco mueren sin que alguien les haya hablado de Cristo. Yo creo, por lo que la Biblia, la palabra de Dios me dice, que sin Cristo no hay salvación. Y las personas que jamás han escuchado de Cristo tienen, como dice Romanos 1, suficiente testimonio en la creación, versículo 1:20, Romanos, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El hombre tiene suficiente testimonio de que hay un Dios y suficiente oportunidad para buscarle. Pero si el hombre no se acerca a Dios, no le busca, porque el hombre es responsable de lo que cree, no se acerca a Dios, no le busca, entonces por medio de Cristo el hombre no puede ser salvo. Por esto la obra misionera es urgente para todos nosotros, de ir con aquellos que nunca han escuchado el Evangelio y compartirles, porque dijo Jesucristo que Él era el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. Y debido a eso es que solamente Cristo es el único que salva, y por eso la gente necesita escucharlo. Aunque el hombre que no lo ha escuchado tiene suficiente testimonio interno y externo para poder buscar de alguna manera a Dios. Pero sin Cristo no hay salvación. Y en cuanto a el caso de los bebés, yo creo, por la luz que me da la palabra de Dios, que cuando un pequeñito que no tiene todavía, no es pecador por práctica, no tiene conciencia, porque para aceptar a Cristo necesita tener conciencia de pecado, ¿verdad? Esa convicción de pecado, y cuando un bebé todavía no la tiene y muere, en la gracia de Dios los acoge y van a su presencia. ¿Qué damos a entender cuando decimos la depravación total del hombre?
que el hombre está totalmente perdido, que no puede por sus propias obras salvarse, no puede hacer nada para salvarse. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento, dice Isaías 64:6. El hombre no puede salvarse por sus propias obras, no es suficientemente bueno y jamás lo será. Por eso, tomando en cuenta que el Dios creó al hombre como un ser tripartito, ¿qué parte fue afectada por el pecado? el hombre fue afectado completamente. Amén. Todo su ser fue afectado. Físicamente comenzó a morir y a envejecer, y las enfermedades son producto del pecado. Espiritualmente, su comunión con Dios fue rota, y en su alma, su voluntad fue menguada, sus emociones fueron afectadas, ¿verdad? Y su intelecto fue entenebrecido. Bueno, vamos a pasar entonces ahora a la doctrina acerca de la iglesia. Yo creo que Jesucristo instituyó la iglesia. Es una institución divina, no es humana. Dice Mateo 16:18, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, o sea, la declaración de Pedro de que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo creo que la iglesia se formó en algún momento entre Mateo 16 y Hechos 2. Cuando el día de Pentecostés llegó, la iglesia ya estaba formada, pues ya tenía todos los elementos que hacen de una iglesia como tal. Creó en una iglesia local formada por creyentes. ¿Cuáles son sus ordenanzas y sus oficiales? Bueno, primero me gustaría dar la definición de la iglesia. La iglesia es la asamblea de creyentes regenerados que han creído en Cristo, bautizados por inmersión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que se reúnen para adorar a Dios, extender el Evangelio, edificar a los creyentes y practicar las ordenanzas, las dos ordenanzas que es la cena del Señor y el bautismo, sujetos a la autoridad de Cristo como cabeza, que tienen como norma de fe y práctica la palabra de Dios y cuyos oficiales son solamente pastores y miembros. Y las dos ordenanzas son el bautismo y la cena del Señor. ¿Y cómo se sostiene una iglesia? La iglesia se sostiene por medio de los diezmos y las ofrendas. El diezmo, la décima parte de nuestras ganancias, es lo que Dios nos pide. Fue entregado originalmente, antes de la ley, a Melquisedec por Abraham. En la ley fue entregado a los levitas para el servicio de Dios. Y ahora el que administra los diezmos es la iglesia. ¿Cómo se obtiene la membresía en la iglesia? Se obtiene cuando una persona cree primero en Cristo y segundo cuando se bautiza. Las dos cosas van a ir juntas. Se bautiza por inmersión. Dice Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron, esto es, a la iglesia, aquel día como 3,000 personas. Bueno, hablando de la iglesia local, hay un pacto, el pacto de la iglesia, que dice en cuanto a algún miembro que por trabajo o estudio tiene que ir a otra ciudad, ¿cuál es el medio para pierde su membresía? No. ¿Cómo la puede adquirir? ¿No? Una cosa más que se me pasaba es que una persona también llega a ser miembro de la iglesia no solamente cuando ha aceptado que Cristo se ha bautizado, cuando se bautiza bajo la doctrina apostólica, cuando está de acuerdo con la doctrina de la iglesia y entonces se bautiza bajo esa doctrina. Sí, pero insisto, creemos en la iglesia local, pero por alguna razón aquel miembro de la iglesia, por estudio, trabajo, va a radicar a otra ciudad. Puede ser aceptado como miembro si proviene de una iglesia de la misma fe y orden, por testimonio o por carta. Muy bien. Hermanos, ¿alguna otra pregunta? Acá está el micrófono. Respecto a la iglesia. Hermano, cuando la iglesia ejerce la disciplina, ¿es posible que algún miembro pueda ser expulsado y cuáles serían las causas?
Sí, la iglesia ejerce la disciplina puesto que la iglesia tiene un gobierno congregacional. La iglesia, bajo recomendación de los pastores, la iglesia es la que ejerce la disciplina y esta disciplina es expulsión, separarle de la comunión de la iglesia. Y la razón es, según 1 Corintios 5, dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Dice el 11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuese fornicario, o avaro, o idólatra, maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal, ni aún comáis. Y casos como este, en nuestra iglesia, cuando se le habla a una persona una y otra vez para que vuelva al camino y se arrepienta y no se quiera arrepentir, necesitan ser presentados a la iglesia, y si la iglesia es responsable y sabe lo que la palabra de Dios dice, tienen que separar a ese hermano de la membresía, darles una membresía. ¿Cuál es la misión de la iglesia? La misión de la iglesia es glorificar a Cristo, adorarlo a Él, extender el evangelio a través del evangelismo y la obra misionera, y también edificar a los creyentes para que lleguen a ser como Cristo. ¿Crees en la realidad del cielo? Sí, el cielo existe, el Señor enseñó al respecto. Hermano, hay algunas preguntas, parece que hay dos preguntas sobre el mismo tema. Hermano, usted. En cuanto a la disciplina, hermano, ya dijiste acerca de que se separa, ¿verdad? Se le disciplina a aquel hermano que cayó en pecado y tendrá una oportunidad si él se arrepiente. Sí, si él se arrepiente, puede volver a formar parte de la membresía de la iglesia. En 2 Corintios 2 dice ahí que le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Cuando un hermano se arrepiente de su pecado y pide perdón a Dios y a la congregación, entonces puede llegar a formar parte nuevamente Por restituciones. Así es. Adelante. Bueno, ya preguntamos o has contestado respecto a la realidad del cielo y en contraste la realidad del infierno. Sí, Jesucristo enseñó claramente sobre el infierno. Mateo 10 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, temed más bien a aquel que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Sí, hermano, ¿el infierno es literal o es simbólico? Es un lugar real, literal, y el sufrimiento de los que ahí están también lo es. En Lucas 16, cuando se nos habla la historia, que no es una fábula, sino es una historia del rico y Lázaro, nos da evidencia clara de que los dos estaban conscientes y el rico en el infierno estaba consciente sufriendo tormentos. Así que es un lugar, dice ahí, en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Vamos bien. Hermano Enoch, ¿qué crees respecto a la segunda venida de Cristo? Creo que la segunda venida de Cristo es la esperanza de la iglesia, es la esperanza de los creyentes. La segunda venida de Cristo se divide en dos fases. Es el evento profético que sigue, que estamos esperando. Dice Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En este versículo tenemos las dos fases de la segunda venida, que es el arrebatamiento, la esperanza bienaventurada, y después la venida de Cristo en gloria con sus santos, al término de la gran tribulación, la manifestación gloriosa. Sobre el arrebatamiento, en Tesalonicenses 4 se nos enseña lo siguiente: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor,
que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. ¿Cuál es tu posición respecto a la segunda venida de Cristo? Hay 3 posiciones. Yo creo que la venida de Cristo viene antes, es antes del milenio. Amén. Y es antes de la gran tribulación, para rescatar. Oye, creemos entonces nosotros que la iglesia no pasará. Así es. La gran No pasará la gran. Amén. En Tesalonicenses dice que él, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esa ira venidera es la gran tribulación. Amén. Hermano, cuando el Señor regrese por su iglesia, va a pasar oculta, nada más vamos a tener la experiencia los que hemos creído en Él, o cómo va a ser. La palabra de Dios nos dice que el arrebatamiento es un evento en el cual solamente están involucrados los creyentes. Los creyentes, el Señor vendrá por nosotros, nosotros le veremos, iremos con Él, y en lo que es la segunda venida de Cristo en gloria, según lo que nos dice Apocalipsis 1, dice: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. Cuando venga con sus santos, todo ojo le verá. ¿Cómo nos describe el apóstol Pablo el arrebatamiento? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Amén. Primera de los Corintios. Solamente un poquito más, no quería cargarte, pero ni modo, también que nos pudieras hacer un poquito más enfática la diferencia que existe entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Ya dijiste varias cosas, pero así como puntualizarlas una y otra, esto es el arrebatamiento y esta es la diferencia con la segunda venida, nada más rapidito. En el arrebatamiento, el Señor viene, baja desde el cielo, no toca tierra, viene por nosotros, nosotros nos vamos con Él. A la final trompeta, el Señor nos lleva, estamos en ese momento, vamos a su presencia. Mientras tanto hay 7 años de tribulación, donde el anticristo se está manifestando, y nosotros en el cielo tenemos el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Cuando llegue el final de la gran tribulación, en la batalla de Armagedón, el Señor vendrá con sus santos, vendremos con Él a ese lugar para que el Señor termine con la rebelión o con la obra del anticristo e instale su reino milenial. El arrebatamiento es la venida de Cristo por sus santos, y la venida de Cristo en gloria es con sus santos. Amén. ¿Quiénes comparecerán ante el tribunal de Cristo y con qué propósito? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Los creyentes vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, y será el estrado de premiación, donde el Señor nos premiará por lo que hayamos hecho para Él, para glorificarle a Él. Amén. ¿Alguna otra pregunta? Sí, hermano, respecto a las resurrecciones, ¿cuántas hay, el tiempo y quiénes participarán de ella? Sí, son 2 resurrecciones. Dice Juan 5, 28: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a la resurrección de condenación. La primera resurrección es la que se verifica cuando el Señor Jesucristo viene y los muertos en Cristo resucitan. Y la segunda resurrección es aquella triste resurrección antes del juicio del gran trono blanco, donde el Hades y la muerte, ¿verdad?, entregan los muertos que hay en ellos para ser juzgados. ¿Quiénes comparecerán ante el juicio del gran trono blanco? Todos aquellos que no aceptaron a Cristo en su corazón, que murieron sin Cristo en su corazón, rechazando el sacrificio de Cristo.
todos los hombres de todas las épocas que no fueron salvos. Solo para aclarar, ese juicio del gran trono blanco, ¿qué propósito tiene? ¿Alguien que esté ahí será librado, saldrá bien librado de ese juicio? No, el juicio del gran trono blanco es un juicio en el cual los que no se hayan inscritos en el libro de la vida, que los hombres serán juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros, y será un juicio donde cada persona irá, como dice Emma, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. No hay esperanza para el que llegó a este juicio, puesto que la oportunidad de aceptar a Cristo se tiene en vida. Y si no aceptaron a Cristo en vida, aquí ya no hay oportunidad, pero como Dios es justo, les va a dar la prueba de que ellos escogieron ir a la condenación. Amén. Amén. Hermano Julián. Solamente una aclaración entre lo que es el infierno y el lago de fuego. La diferencia entre ambos sitios. El infierno es el lugar donde actualmente van las personas que no conocen al Señor, que mueren sin conocer al Señor Jesucristo como su Salvador. El infierno, a diferencia del lago de fuego, de que el lago de fuego ahorita está virgen, todavía no hay nadie ahí, porque los primeros que van a entrar son la bestia y el falso profeta. En la batalla, al final de la batalla de Armagedón, ellos van a inaugurar el lago de fuego, y después ahí serán echados todos aquellos que serán juzgados en el juicio del gran trono blanco. ¿Puedo agregar algo? Sí. Ahorita las almas están en el infierno, las están muriendo actualmente. ¿Perdón? Las almas de los que están muriendo actualmente sin Cristo están en el infierno ahorita, almas solamente. Así es. En el lago de fuego será cuerpo y alma. Así es. Porque después del juicio del gran trono blanco se verifica el juicio. Pero quisiera que nos mencionaras cada uno de los acontecimientos futuros más importantes en el orden como nos lo presenta la Biblia, por favor. Primero, el arrebatamiento. El Señor viene por sus santos y es lo que ya nada detiene la venida del Señor. Solamente ninguna profecía está por cumplirse para que el Señor venga. El Señor es inminente su venida. El arrebatamiento. Mientras nosotros estamos en el cielo, después de que nos vayamos con Él en el arrebatamiento, en el cielo se verifica el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. En la tierra empiezan 7 años de gran tribulación. Estos 7 años están divididos en 3 años y medio al principio, donde el anticristo se manifiesta como un hombre que hace una paz ficticia, y a la mitad de esos 3 años empieza una persecución del anticristo de todo el pueblo de Dios, sangrienta, que termina, y ahí mismo se da el derramamiento de los sellos, de las copas, de las trompetas que vemos en Apocalipsis del 6 al 18, donde está descrito la gran tribulación. Y al final de la gran tribulación tenemos la batalla de Armagedón, donde el anticristo va a juntar todos sus ejércitos para pelear contra la ciudad santa, contra el pueblo de Dios, y vendremos con el Señor para acabar y exterminar a todos aquellos que están con al anticristo y a sus ejércitos, e instalar el juicio milenial. Pero antes de ese juicio milenial viene el juicio de las naciones. Las naciones serán juzgadas. Vienen los 1000 años en el que el Señor va a reinar, y nosotros estaremos aquí con Él, con equidad, con justicia, con vara de hierro. Va a reinar en este mundo. Al finalizar esos 1000 años, el Satanás, que estaba atado durante esos 1000 años, es soltado, engaña a las naciones descritas como Gog y Magog. A una última batalla se presenta, el Señor hace que descienda fuego del cielo y los consuma. Después de esto viene el juicio del gran trono blanco. Después del juicio del gran trono blanco, vemos los cielos nuevos y la tierra nueva, que el Señor renueva, hace, y tenemos la eternidad futura. Así lo podemos ver. Muy bien, hermanos. En mi opinión, yo considero que no haya alguna otra pregunta, a menos su opinión de ustedes. Solamente, hermano, ya después de las doctrinas que has presentado, ¿podrías decirnos tu concepto acerca de lo que entiendes y lo que es misiones? Misiones.
Misiones es la proclamación del Evangelio en obediencia en todas las naciones, en obediencia al mandamiento del Señor en Mateo 28, que dice: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a todas las naciones. Y esta palabra naciones no habla precisamente de estados, sino de etnias, a todos los grupos sociales. Y la obra misionera, Dios quiere que la hagamos, Dios nos mandó a hacerla, porque el hombre necesita conocer al Señor. Y se verifica cuando una iglesia envía a un obrero va a otro lugar con autoridad y apoyo espiritual y económico de una iglesia o de iglesias, para abrir otra nueva iglesia, la cual a su vez en un futuro abra otra iglesia en el mismo estado, en el mismo país o en otra parte del mundo. Hermano, nada más se oye o no se oye. ¿En qué momento o cuánto tiempo específico hay las dos resurrecciones, la de los salvos y de los condenados? Pues tendríamos que sumar, ¿no?, los 7 años, ¿verdad? Y los 1000 años, ¿verdad? Los 7 años y los 1000 años. 2007. Sencillo. Bueno, vuelvo a insistir, no creo que deba hacerse alguna otra pregunta. Nuestro hermano, pues yo quiero personalmente felicitarle y ante ustedes, miembros de la iglesia Betel, porque su pastor es un pastor que estudia las Sagradas Escrituras y que puede responder cualquier pregunta con la misma palabra de Dios. Bien, hermanos, pues ya el concilio, el honorable concilio se ha reunido para deliberar acerca de este interrogatorio y la respuesta a él, y ha llegado a un fallo. Hermano Enoc Gutiérrez Lozano, ¿qué harías si en un momento dado el concilio no te ordenara? ¿Cuál sería tu actitud? Yo seguiría sirviendo así. Amén. Bueno, puedes seguir sirviéndolo con toda confianza, porque el concilio ha decidido ordenarte. Porque el concilio ha quedado más que satisfecho con la respuesta de nuestro hermano Enoc Gutiérrez, y estamos muy contentos y muy emocionados, muy maravillados, ¿verdad?, de la manera que el hermano contestó, y creemos, ¿verdad?, que no solamente cree, sino conoce a fondo la sana doctrina. Bien, ahora vamos a proceder a la ordenación. Y quisiéramos, ¿verdad?, ahora en este momento una muy breve sesión de negocios junta, y queremos que un miembro de la iglesia, hermano activo, miembro activo, proponga, porque realmente es la iglesia, ¿verdad?, la que dio la ordenación y es la que lo hace. Nosotros como concilio recomendamos que el hermano, ¿verdad?, sea ordenado. Si no es pastor de la iglesia, mejor, ¿verdad? Así que, ¿cuál es el hermano que dice: hermano, yo propongo que el hermano Enoc Gutiérrez Lozano sea ordenado? Hermano, su nombre, por favor. Alfredo Gómez, yo propongo que sea ordenado. Muy bien. ¿Alguien secunda? Hermano, allá atrás. Vicente segundo. Muy bien. Otra vez, por favor. A ver, su nombre, hermano, por bien. Gracias. Vicente Reséndiz. El otro apellido. De la Cruz. De la Cruz.
Bien, entonces todos los miembros de la iglesia que estén de acuerdo que el hermano Enoc Gutiérrez Lozano sea ordenado, por favor de levantar su mano. Gracias. ¿Alguien en contra? Es decir, yo no estoy de acuerdo. Levante la mano. Bueno, acá hay un niño. El número del concilio es muy numeroso, que bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Y lo hacemos con imposición de manos. Va a ser difícil porque somos muchos, pero los oficiales del concilio vamos a estar con la oración de ordenación, y el resto de los hermanos, los vocales, estarán imponiendo las manos al hermano Enoc Gutiérrez Lozano. Así que, hermano, ¿qué va a hablar? Puestos en pie, por favor, con sus estantes. Amado Señor y Padre nuestro, es un gozo para nosotros participar, Señor, de esta ordenación y poner, Señor, en tus manos a nuestro amado hermano Enoc Gutiérrez Lozano. Es un gozo, oh Señor, y hemos sido testigos, y tu iglesia también, de la manera como él ha contestado cada una de las preguntas del interrogatorio. Hemos visto su experiencia, su seguridad, pero también, Señor, estamos convencidos que él ha sido serio desde el momento en que él rindió su vida para ser un siervo tuyo. Pedimos, Padre, que tus bendiciones sean con nuestro hermano. No dudamos, Señor, que él será siempre fiel a ti, como hasta ahora lo ha sido. Pero pedimos que tu Santo Espíritu, desde ahora, Señor, aún pueda tomarlo fuertemente, y en los momentos de lucha, que él siempre recuerde que tú estás con él, que nunca, Señor, tú lo vas a abandonar. Y para nosotros, y ahora es un gozo, Señor, ponerlo en tus manos, dedicado al santo ministerio que tú, Señor, lo has llamado. En este tiempo, Padre, en que hacen falta obreros fieles, siervos tuyos, que no cierren sus labios para publicar las buenas nuevas de salvación y contrarrestar todas aquellas doctrinas que no tienen base en tu santa palabra. Pedimos, Padre, que tú ayudes a nuestro hermano y que sea un fiel siervo tuyo, que nunca cierre sus labios para decir las verdades fundamentales emanadas de tu palabra, y de esta manera, Señor, será un siervo fiel al mensaje y al ministerio que tú le has entregado. Permite, Padre, que él sea un hombre siempre sabio. Tiene él por qué serlo, pero más que nada, que siempre descanse su vida, su confianza, no en su sabiduría, sino en el poder de tu gracia. Y Padre, que siempre sea un siervo tuyo, humilde de corazón. Y Padre, tú bendecirás grande y ricamente su ministerio. No solamente oramos por él, oramos también por su esposa, que pueda, Señor, siempre estar con él, animándolo, y que sea la ayuda idónea que él va a necesitar y que tú le has dado como una fiel compañera, y de esa manera su ministerio, juntamente con el poder de tu gracia, será un ministerio rico y abundante, y la gloria será para ti. Señor, bendice a nuestro hermano Enoc Gutiérrez Lozano, y queremos y estamos seguros que vamos a gozarnos en ver grandes victorias y bendiciones
en su vida a través de toda su vida. Pedimos, Padre, entonces, que lo tomes en tus manos, lo guardes cerca de ti y lo lleves siempre con el poder de tu gracia. En el nombre y por los méritos santos y preciosos de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, te suplicamos todas las cosas. Amén. Amén. Bien, hermanos, un momento muy emotivo y damos gracias a Dios por este tiempo, hermano no Gutiérrez, y sabemos que la herramienta del predicador, del pastor, pues es la palabra de Dios. Y ahora voy a pedirle al hermano Jimmy Lee, fue nombrado por el concilio para hacer entrega de la bendita palabra de Dios a nuestro hermano Gutiérrez Lozano. Son pocas las veces que estas palabras sean más apropiadas. Pablo dice: persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para todo buen obra.